Buenos días, mi nombre es Ana Rojas Guzmán, soy la profesora de Geografía, Historia y Ciudadanía de segundo año. El día de hoy iniciaremos el primer momento del nuevo año escolar 2021-2022 y nuestro primer tema a desarrollar se llama Contexto económico y social de 1830 y los años siguientes. Bienvenidos. Antes de entrar en materia, haremos un pequeño bosquejo de la separación de la Gran Colombia. Debemos de tener en cuenta que la etapa colombiana comprende la década de 1820 a 1830, durante la cual Venezuela, Cundinamarca y Quito formaron la República de Colombia o la Gran Colombia. Durante esta época terminó la guerra de la independencia de la América del Sur, con la libertad del Perú y de Bolivia, realizada con participación de tropas venezolanas y colombianas bajo la dirección de Bolívar y Sucre. Al concluir la guerra, estalló la crisis política interna de la Gran Colombia, que culminó con su disolución y la separación de Venezuela, que se convirtió a partir de 1830 en república aparte. Para entrar en tema, vamos a hablar de las secuelas de la guerra. La guerra de independencia liberó a Venezuela de su condición de colonia española, pero también significó una considerable reducción de la población nacional, una drástica disminución de los rebaños y la destrucción de cultivos y hatos ganaderos. Para 1830, cuando el país se separó de la Gran Colombia, tenía una extensión territorial de aproximadamente 1.000.000 de kilómetros cuadrados y la población se estimaba en 800.000 habitantes, unos 100.000 menos que en 1810, antes de comenzar las hostilidades. En otras palabras, en esas 2 décadas, en lugar de crecer, la población decreció a causa de los estragos causados por la guerra. Cabe destacar que la guerra había devastado muchas plantaciones de cacao, café y añil, los 3 principales productos de exportación en Venezuela en esos tiempos. A su vez, sufrió especialmente la producción de cacao, pues los cultivos se hallaban en la región norte costera, donde los combates fueron particularmente violentos y prolongados. También habían disminuido los rebaños de ganado, vacuno, caballar, mular y asnal, por haber sido alimento y medios de transporte de las tropas patriotas y realistas. En ese tiempo histórico, sin bueyes, ni mulas, ni asnos o caballos, era imposible hacer producir la tierra más allá de los niveles de cultivo de subsistencia. Del cacao al café. Al terminar la guerra, en tiempos de la Gran Colombia, el café había comenzado a ganar terreno frente al cacao como principal producto de exportación. Esa tendencia continuó y se acentuó después de 1830. Esto se debió a los siguientes factores. Las principales zonas cacaoteras habían sido los escenarios de los combates más rudos de la guerra, por lo que muchas de ellas quedaron prácticamente destruidas. Otro de ellos
fue que los peones, especializados en el cuidado de los cacautales, se habían convertido en soldados de uno u otro bando. Muchos de estos fallecieron en el campo de batalla, otros abandonaron sus labores agrícolas. Cosechar cacao resultaba más costoso por el tiempo que tardaban los árboles en producir el fruto, que además era muy susceptible a enfermedades e insectos. El mercado internacional del café estaba en etapa de expansión. Falta de capital. Al iniciarse la etapa independiente de Venezuela, el país no contaba con dinero para financiar las actividades agropecuarias. En la etapa colonial, la Iglesia, que formaba parte de la estructura, el poder colonial, había sido un factor fundamental para la producción agrícola, pues poseía grande cantidad de tierras y recibía dinero a través de contribuciones que debían pagar los particulares. Al derrumbarse esa estructura, la Iglesia perdió en parte esa capacidad económica. Durante la colonia, parte del capital era aportado también por particulares, es decir, los españoles o criollos, con bienes de fortuna que financiaban sus propias siembras o las de terceros. Pero en la guerra había arruinado también a muchos de ellos. Luego de la ruptura con España, las operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones, comenzaron a ser controladas por las casas de comercio, empresas privadas que además de comprarle las cosechas a los productores para exportarlas, se aprovecharon de la situación crítica de los agricultores y les ofrecieron préstamos en condiciones sumamente exigentes. Viendo esto, Páez intentó resolver el problema de la falta de capital con la aprobación de la Ley de Libertad de Contratos, que permitía a los particulares pactar entre ellos la tasa de interés para los préstamos sin interferencias de las autoridades. Esta ley también autorizaba arrematar los bienes embargados a los deudores, sin ninguna restricción por parte del gobierno. Este panorama propició que quienes tenían dinero hicieran de la usura su modus vivendi y que muchos productores, imposibilitados de pagar, quedaran en la ruina. Medidas para enfrentar la crisis. El grave cuadro económico se reflejó en una fuerte caída de las exportaciones. En 1830 eran menores que en 1800. Esto significaba una notable disminución de los ingresos fiscales, una situación extremadamente grave porque la guerra también había dejado la pesada carga de la deuda externa. Páez tomó otras medidas destinadas a reactivar la actividad agropecuaria, tales como la eliminación de los impuestos por alcabala, diezmo y estancó el tabaco, que debían pagar quienes producían, transportaban o comerciaban productos agrícolas. También se eliminó o se redujo el monto de impuestos a la exportación de café, cacao y añil. Estas medidas estimulaban el trabajo de los agricultores, pero a la vez disminuían aún más los ingresos fiscales del Estado, ya afectados por la caída de las exportaciones. Al no disponer de recursos, muchas veces fue necesario pagar a los empleados públicos con vales o cupones.
A partir de 1831, Páez intentó también mejorar la situación del crédito externo por medio de pagos importantes que exigían grandes sacrificios para la población. De esta manera, pudo solicitar préstamos adicionales a la banca extranjera, lo que comprometió aún más la soberanía económica nacional, pues ya existían compromisos estimados en 37 millones de pesos. Todas estas políticas dieron como resultado cierta recuperación económica hacia finales de la década de 1830. La bonanza fue notable, especialmente para los productores cafetaleros, pero solo se sostuvo mientras los precios de esos productos se mantuvieron estables en los mercados extremos aproximadamente hasta 1840. La propiedad de la tierra. Durante todo el periodo colonial, la propiedad de la tierra había surgido de la conquista de los territorios de los pueblos ancestrales y su asignación a españoles mediante las figuras de repartición y la encomienda. Los descendientes de los conquistadores heredaron esas tierras a lo largo de poco más de 300 años. La desigualdad en la posesión de las tierras fue una de las causas iniciales de los movimientos emancipadores, en especial de los encabezados por negros como Andresote y José Leonardo Chirino. Desde los inicios de la Guerra de Independencia, republicanos y realistas desarrollaron una estrategia de secuestro y confiscación de tierras y otros bienes de la localidad que iban tomando bajo su control. De esta forma, muchas tierras cambiaron de manos abruptamente. En 1817, el libertador Simón Bolívar emitió el decreto de haberes militares, en el que ordenó asignar a los oficiales y soldados patriotas todos los bienes, raíces e inmuebles secuestrados y confiscados a realistas. El decreto pretendía recompensar los servicios de los virtuosos defensores de la República. El Congreso de la Gran Colombia en 1821 le dio rango de ley a este decreto. Sin embargo, fue difícil aplicar la normativa porque muchos de los antiguos poseedores de las tierras reclamaron su propiedad al finalizar la guerra. Asimismo, grandes jefes militares de la independencia y algunos especuladores civiles comenzaron a comprarle los documentos de propiedad a los antiguos soldados y oficiales de bajo rango, para acumular así grandes extensiones de terreno. Estas personas preferían vender la tierra que habían recibido porque estaban desesperadas, sin dinero ni conocimientos para sacarle provecho a sus propiedades. De esta manera, la independencia no solucionó el problema de la concentración de muchas tierras en pocas manos. Si antes de la guerra esas tierras peninsulares o criollos, después de la ruptura del lazo colonial, volvieron a las mismas manos o pasaron a ser propiedad de una nueva clase social dominante, los líderes militares triunfadores. El resto de la población quedó al margen. Los esclavos permanecieron como tales y los demás trabajadores, casi todos pardos, debieron someterse a un régimen de servidumbre.